Hay historias sobre nuestra ciudad que ya muchos conocemos. Por ejemplo, que el grito de independencia se pensaba dar originalmente aquí. Pero quizá, tal vez sean todavía más los acontecimientos que sencillamente seguimos pasando por alto. Nuestras tierras cuentan incontables historias, y no todas ellas se tienen que limitar al mundo de la fantasía, a los relatos. Y quizá, si cabe mencionar, dichas son todavía más interesantes porque a diferencia de los relatos y las leyendas, estos acontecimientos fueron reales. Son muchos, pero aquí, por esta vez, te presentaré simplemente 4. Hace siglos, en San Juan se tenía la fuerte creencia de que los cometas auguraban desgracias. Tanto así que, por ejemplo, en 1882, un cometa que hoy en día sabemos que se llama C1882-R1, pero referido entonces como el Gran Cometa del 82, dio bastante de qué hablar. Su aparición en el cielo, el espectáculo mortal que brindó, duró no solo una noche, sino varios días. Tanto era el miedo de las personas hacia ese espectáculo celeste que se puede considerar que algunos incluso llegaron al punto de quitarse la vida porque no querían encarar el apocalipsis. El detalle es que el espectáculo no pasó a mayores. Por ello, 28 años después, en 1910, con el acercamiento del cometa más famoso de la historia, es decir, el cometa Halley, hubo un poco más de escepticismo, aunque el miedo sí que quedó ahí. Imagina entonces la sorpresa de las personas cuando justo después de presentarse el cometa Halley, estalló la Revolución Mexicana. Este segundo encuentro con un cometa fue el que revivió el sentimiento de superstición que sentían las personas hacia cualquier espectáculo celeste. El último gran bólido que surcó el cielo sanjuanense dio lugar en abril de 1997. Este era el Hale-Bopp. De igual manera con los otros cometas, este duró bastantes días en el cielo, y tomando en cuenta nuestra consabida suerte sanjuanense de que cada que el firmamento tiene un espectáculo visual para ofrecernos, casi todos esos días estuvo nublado. Y afortunadamente la noche de su períleo, la noche de su punto más alto, del punto más brillante, no hubo una sola nube en el cielo, y las luces de nuestra ciudad, en aquel entonces pueblo pequeño, se apagaron, lo que nos permitió a muchos de nosotros el presenciar una de las experiencias más inolvidables de nuestras vidas. Estas fotos que estás observando son reales y datan de aquella noche. ...1997 fue un año bastante irreal para la comunidad sanjuanense. La noche del 12 de diciembre estaba soplando un aire bastante gélido. Muchos de nosotros tuvimos la sorpresa al ver que, a la mañana siguiente, una especie de fino polvo lo cubría todo, y que luego, al tocarlo, notificamos que aquello no era otra cosa, sino nieve. El cielo se encontraba cargado con nubes gruesas y ennegrecidas que simplemente no dejaron caer lluvia, pero sí una fina ventisca como jamás antes se había visto por estos parajes. Entre mediodía y la 1 de la tarde, la nieve se derritió y solo permaneció un potente frío. Aquella fue, tan breve como sucedió, la primera y la única vez en la historia registrada que una nevada dio lugar aquí en San Juan. Lo siguiente ya lo he contado antes, a modo de imagen, en la página de Facebook Historias Perdidas. A través del tiempo, ha habido 3 estatuas izadas sobre la columna de la fuente.
Dichas esculturas son conocidas como las diosas griegas. La primera de ellas desapareció en 1916 tras un saqueo conocido como el saqueo del Sábado de Gloria. Tiempo después, el escultor sanjuanense Roque Picasso se dio a la tarea de buscar a una joven modelo para la creación de la segunda escultura. El problema es que ninguna chica y tampoco ninguna señora estaba dispuesta a prestar su imagen. En cuanto Roque se percató de que ya no quedaban opciones femeninas, quiso arriesgarse con un valiente que se atreviera a vestirse de mujer, tarea que tampoco le fue fácil. Pero al final alguien acabó por acceder. Un joven aprendiz de zapatero, cuyo nombre era Marcelino Ruiz, se aventuró a posar interpretando a una diosa griega en pos de restaurar así sea un poco la imagen de su amada comunidad. La estatua no demoró en ser esculpida. Hoy en día, la escultura de la segunda diosa griega se exhibe tras un cristal en la Casa de la Cultura María Izquierdo. Y si alguna vez te pareció que sus rasgos no eran tan femeninos, no te preocupes. No estabas alucinando. La mona no era tan mona, solo que tras durar casi un siglo a la cima de aquel pilar, nadie se daba cuenta y, a decir verdad, a nadie le importaba. Lo siguiente que te voy a contar comenzó el 13 de mayo de 1942, cuando un submarino alemán comandado por el capitán Reinhard Schoren torpedeó un buque petrolero mexicano en el Golfo de México. Esto llevó al país a abandonar su neutralidad y luego de mucho discutirlo, entró a la guerra como un aliado de los Estados Unidos. Luego de la entrada de México en el escenario bélico, Alemania bombardeó otras 5 embarcaciones mexicanas. El problema es que México no contaba con el suficiente personal ni qué decir de armamento para ello, por lo que comenzó una propaganda masiva a lo largo del país. Muchas de las personas de entonces, la mayoría de ellos abuelos nuestros, encontraron así su camino hacia Estados Unidos para ayudar a la manufacturación de aviones y demás artefactos bélicos. A este grupo de voluntarios se les conocía como los braceros. Como México estaba ayudando con la construcción del equipamiento, podría hacer uso del mismo. Pero aquí el punto curioso. Si alguna vez te surcó por la cabeza, si por una ínfima razón te pasó entre ceja y ceja la incógnita de si México participó en la Segunda Guerra Mundial, te invito a seguir escuchando lo que estoy por decir. Ni más ni menos que en la Plaza de Armas, entiéndase la plaza principal, se impartieron 3 sesiones de ejercicios militares al día. Como no todos los voluntarios iban a ser seleccionados, se decidió dividir las sesiones a lo largo del día, una en la mañana, otra en la tarde y la última en la noche, para que dichos reclutas estuviesen bien entrenados y por encima de todo no descuidasen sus trabajos. De este pequeño grupo, unos cuantos fueron seleccionados mediante un sorteo. Este grupo de hombres fue transportado hacia Estados Unidos y de ahí a alguna de las diversas batallas que se estaban librando a lo largo del globo. Para aquella época, cuando México entró de lleno a la guerra, era 1945. Básicamente, se encontraban casi al final, pero ello no evitó que se enfrentaran a encarnizados momentos. Si bien es muy poco probable que algún paisano nuestro se haya enfrentado a un nazi, no cabe duda que en el Pacífico las cosas fueron bastante diferentes. México no fue un fracaso en la guerra, como tanto se nos ha hecho creer, sino que cerca de 250,000 soldados fueron disgregados como apoyo. Y la participación más memorable
fue en la fiera guerra del Pacífico contra el Imperio japonés, tomando acción al frente de encarnizadas batallas, como el bombardeo a Karenko, la brutal e histórica Okinawa y la inmisericorde Iwo Jima, que es de donde se obtuvo esta histórica foto. Pero sobre todo, nuestro país fue una pieza importante en la batalla de Luzón y, más significativo de todo, en la liberación de las Filipinas. La participación de México en la guerra fue muy breve, pero de ninguna manera fue un fiasco, y durante su estadía en combate, los mexicanos fueron conocidos por los aliados como las Águilas Aztecas. Sí, hay registros de que soldados sanjuanenses fueron reclutados, aunque lamentablemente no hay nada escrito acerca de ellos después de la guerra. A título personal tengo la suposición de que luego de ayudar a la patria vecina, tuvieron cierto beneficio y prefirieron quedarse allá con goce de todos los papeles, quién sabe. Si alguna vez te preguntaste si México participó en la Segunda Guerra Mundial, la respuesta es que sí. Y no solo eso, sino que allá afuera, aunque pocos, hubo sanjuanenses que lucharon y posiblemente también murieron durante aquella época ignominiosa y oscura, en la que el mundo entero se jugó su destino. Yo soy Eduardo Gutiérrez. Hasta entonces. Y un muy fuerte abrazo y saludos especiales para Yaoki Shitoru, Ernest Silva, Peter Parker, Andrea Montserrat Ramos, Fernando Mora Lozano, Armando López, Chapo Taker, Vegex Trey, Jorge Valdivia, Jorge Padilla, César Hernández y Alain Hernández. Sé que estás viendo esto, camarada. Habrá más saludos en el siguiente video.